nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. A tu casita de México, Tlatelolco, allá llegaré, a donde nos dan las cosas de Dios, nos enseñan, quienes son imágenes de nuestro Señor, nuestros sacerdotes. Imagen de nuestro Señor. Queridos monseñor, padres, seminaristas, querida familia de México venida, querido Jesús, recién ordenado sacerdote de Cristo, queridos hermanos, la primera misa del Padre Jesús Rivera. ¿Cómo no evocar en un día tan celestial a la Virgen Santísima de Guadalupe, cuando ella se apareció allá en el Tepeyac y tuvo este diálogo con Juan Diego sobre quiénes eran los sacerdotes? Entonces les propongo contemplar el sacerdote según el Nican Mopowa, sacando lecciones para vos, querido Jesús, y terminando evocando la imagen amada de la Virgen guadalupana. El sacerdote según el Nican Mopowa. Creo que pocas naciones se pueden gloriar de tener un texto fundacional tan humano y tan celestial como la nación mexicana, que ya desde sus albores tiene, más allá que la Constitución del 17, como texto fundacional ese texto tan antiguo y venerado, auténtico, como el relato de las apariciones de la Virgen de Guadalupe escritas por Antonio Valeriano. Allí Juan Diego va a responder a Nuestra Señora. La primera respuesta es sobre los sacerdotes. ¿A dónde vas, Juan Diego?, le dice ese sábado 9 de diciembre. Y Juan Dieguito le dice: allá llegaré, a tu casita de México, Tlatelolco, a donde quienes son imágenes de nuestro Señor nos enseñan, nos dan las cosas de Dios. Entonces el Nican Mopowa se refiere al sacerdote como imagen de Cristo, de nuestro Señor, como amado de Dios, y hace referencia a la casita, el priorato. Imagen, como este indio que durante 50 años antes de su conversión vio los sacerdotes de los dioses aztecas, llama de pronto a los sacerdotes imágenes de Dios, que era muy diferente el Dios de los sacerdotes de los aztecas y los sacerdotes de los cristianos. Los sacerdotes aztecas eran crueles, sanguinarios por los sacrificios humanos. Si bien no formaban familia, eran licenciosos, eran mundanos, con riquezas y con poder, halagados por las riquezas y el poder. Cuando llegaron los franciscanos, representantes de Cristo, el mismo Cortés se puso de rodillas ante los 12 primeros misioneros, y si bien tenían tanto poder que hasta el gran emperador, el rey Cortés, se inclinaba ante ellos, los franciscanos guardaban como ideal no ser mundanos, sino humildes, no ser ricos, sino pobres, no ser licenciosos, sino mortificados, no ser crueles, sino indulgentes, misericordiosos, caritativos. Por eso para Juan Diego hay una diferencia enorme. Estos sacerdotes, los de Cristo,
me hablan y son imágenes de nuestro Señor, porque el Dios de los cristianos es un Dios que ha bajado del cielo a la tierra y se ha inmolado en un sacrificio cruento, y sus sacerdotes cada día incruentamente lo inmolan, y de ahí toman la fuerza para buscar la pobreza, la castidad y la obediencia. Imágenes de nuestro Señor. Amados de nuestro Señor, va a ser la segunda vez que Juan Diego se refiere a los sacerdotes de Tlatelolco, cuando va a buscar desesperado, rapidito, esquivándole a Nuestra Señora, el martes 12 de diciembre, dice: voy deprisa a Tlatelolco, a tu casita, a buscar a uno de los amados de nuestro Señor, nuestros sacerdotes. Y ahí, querido Jesús, cada uno de nosotros puede decir, constatar, vivir en carne propia el amor que nuestro Señor nos tiene, que nos ha sacado del lodo y del fango y nos ha identificado con Él. Amados de nuestro Señor, nos tomó, nos agarró, nos llamó. Y en nosotros operó esa imagen de Cristo, acá en el seminario, en este bendito seminario. Acá, a través de esa alegría, vida en común, vida litúrgica, de ese desprendimiento del mundo, hasta ni celulares, nada, nos fui desarraigando esos vicios inveterados, limpiando, curando, sanando, e identificándonos con Él. Nos amó, por eso nos llamó y nos identificó por el carácter sacerdotal que vive en nuestras almas, que ayer Monseñor imprimió en su alma y que va a ser la fuente constante de su santificación, querido Padre. Jesús va a vivir en usted, ya no llamándolo siervo, sino amigo, amigo. Usted será amigo de Cristo, nuestro Señor. Se preocupará de sus intereses, tendrá los mismos quereres y los mismos odios que nuestro Señor. Amados de nuestro Señor. Y lo tercero que nos enseña en Nican Mopoua sobre sacerdotes que viven en comunidad. Allá voy a tu casita de México, Tlatelolco, la iglesia de Santiago Apóstol, al lado del Colegio de la Santa Cruz, a cuadras del priorato de Santa María la Ribera. Ahí usted vivirá, en la casita de nuestro Señor y de la Virgen amada. Es interesante también, en Nican Mopoua nos muestra que los sacerdotes viven en comunidad, que son los fieles los que van al sacerdote, a la iglesia, y el sacerdote no sale sino para dar los sacramentos, y se va lejos, prepárese, la Ciudad de México es tremenda cuando uno sale a dar sacramentos, 2, 3, 4 horas quizás hasta llegar. El franciscano que iba a ir a atender al tío Juan Bernardino iba a tener que caminar 4 leguas, 20 kilómetros, mucho tiempo. Pero el sacerdote vive en comunidad, sale para dar los sacramentos al que no puede venir, sino atrae hacia la iglesia. Ese es el sacerdote según el Nican Mopoua, en el texto que la Virgen nos dejó. Imágenes de Dios, amados de nuestro Señor, que viven en su casita. Lecciones, querido Padre, para usted que comienza su sacerdocio. Usted va a ser imagen de nuestro Señor y va a ver, el pueblo mexicano es muy devoto del sacerdocio. Lo venera al sacerdote porque ve la imagen de Cristo nuestro Señor, y si no la ve, se aleja. Tiene ese olfato de la fe. Ver en el sacerdote la imagen de Cristo, ciertamente porque usted operará por su carácter, será instrumento de Dios para los actos de culto divino y salvación de las almas, sí. Todo sacerdote lo tiene, pero especialmente en la medida que brille en usted la imagen de Cristo, induere Christum, revestir a Cristo, que los fieles vean en usted la manera de vivir de nuestro Señor.
muy difícil, muy delicado. Estamos hablando de la santidad. Pero a eso hay que aspirar. Ser imagen de nuestro Señor. No ser mundano. No andar entre riquezas. Tener corazón desprendido. No buscar los primeros lugares. Ser un masehual, un hombre de pueblo, un simple, así, abajito. Tener un corazón limpio que ama a todos y a nadie en particular, que ama a todos en nuestro Señor Jesucristo. Un corazón limpio. Supongo que en los franciscanos que conoció Juan Diego, debe haber visto en la mirada de esos hombres pobres, viviendo en comunidad, mortificados, debe haber visto la alegría de un alma limpia, casta, con una cierta infancia, muy distinto de otras miradas. Y siendo indulgente, querido Padre, los sacerdotes aztecas eran sanguinarios, crueles, sin misericordia. Y cuando llegan los sacerdotes de Cristo, especialmente los franciscanos, brilla en ellos esa bonomía, indulgencia, misericordia, de aquellos que hemos sido rescatados de los lazos del pecado. Y Dios nuestro Señor, perdonándonos, nos ha traído. Que el buen Jesús y Nuestra Señora guarden siempre en su corazón esa indulgencia que implica humildad y que implica misericordia, caridad. Eso lo va a salvar. Imágenes de nuestro Señor que viven en comunidad, en la casita de México, Tlatelolco. Cuando uno sale, querido Padre, del seminario, el apostolado puede encandilar un poco. Y es cierto que los fieles necesitan, incluso de nuestras pobres cualidades, talentos defectuosos que tenemos, para animar, mover, entusiasmar en nuestro Señor. Pero no hay que encandilarse. Lo principal de los sacerdotes no está fuera de la casita de la Virgen, sino adentro, en la vida en comunidad. Ahí pierda tiempo, Padre, dedicación en sus compañeros, en el prior. Pierda tiempo. Si la comunidad de sacerdotes anda bien, las almas se van a convertir. La Virgen María va a hacer un milagro, como el Tepeyac, pero mientras los sacerdotes vivan en su casita, en el priorato. Y allí en el priorato hay que estudiar, Lo dice el texto de Nicamo Póvoa. Voy a donde quienes son imágenes de Dios nos dan las cosas de Dios, nos enseñan las cosas de Dios. Y para enseñar hay que estudiar. Y para dar con devoción y con fe los sacramentos, hay que contemplar, rezar. Se ve la diferencia entre un sacerdote funcionario, podríamos decir así, máquina de estipendios de sacramentos, de aquel que vive lo que está haciendo. Y concluimos con la imagen amada de la Virgen guadalupana. Para el pueblo mexicano, la nación mexicana, la madre tenía su lugar fundamental. Los hombres iban a pelear, a guerrear, salían campañas largas, muchos de ellos morían, y la madre era la que ayudaba a sus hijos, la que estaba ahí. Por eso nuestro Señor, cuando quiere convertir a la nación mexicana y con ella toda esta región latinoamericana, se aparece como manda a su madre a que se aparezca para que ella convierta. La madre
la madre. Y la madre para un mexicano, la Virgen Guadalupana. Ella deja impresa su imagen amada en la tilma de Juan Diego. Para el indio, la tilma era su vida. No es como ahora que se cambiaban de ropa cada rato. La tilma duraba años, años. Y era su instrumento de trabajo, la tilma. Pidamos a la Virgen Santísima, en esta su primera misa, querido Padre, que junto a la imagen que ayer el obispo dejó impresa en su alma por el carácter de Cristo, ella estampe en su corazón filial su imagen amada. Que ella, Nuestra Señora, si ve que se está apartando y desviando un poquito, ataje sus pasos, que le salga al encuentro, como a Juan Diego. Que ella siempre lo guarde en el hueco de su manto, en el cruce de sus brazos, allá siempre en su regazo, bajo su sombra, siempre en su resguardo. Ave María Purísima. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo.